Hola, soy Jeff Villalta y obviamente es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Estamos ya casi concluyendo la serie ¿Ahora qué? Y las últimas semanas hemos aprendido en primer lugar de que la postura que tenemos que tener como resultado de la resurrección de Jesús. También hemos hablado acerca de cómo reconciliar nuestra expectativa de lo que Dios quiere hacer con lo que Dios hace. Después hablamos acerca del Espíritu Santo y de la promesa de que Él nunca nos dejaría. Y la semana pasada hablamos acerca de los efectos de la reacción que tenemos, de la vida que vivimos como resultado de este poder que habita dentro de nosotros. El día de hoy queremos tomar un tiempo para hablar acerca de un compromiso inquebrantable. Ahora, esta palabra compromiso, la definición es un estado en el cual estamos dedicados a una causa. Piensen esto, alguien que está comprometido es alguien dedicado a una causa, es inmovible en su convicción acerca de esa causa. Ahora, todos nosotros conocemos personas así, personas que tienen una fe inquebrantable, inmovible, ¿no? Para muchos de nosotros es una madre, una abuelita, una hermana de la iglesia que a pesar de que pasa por luchas y pruebas y que le duele la canilla y que pierde el trabajo y que no tiene dinero y que los hijos la abandonan y que se le muere el esposo, su fe no cambia. Y parece casi no ser humana, ¿no? Parece como ser de otro planeta porque nada la mueve de su fe. Esas personas que son inquebrantables en su compromiso son personas que parecen como saber algo que los demás no sabemos. Viven como con un principio de vida que les permite poder hacer lo que se les manda hacer independientemente de qué tan difícil sea. También este grupo de personas que tiene una fe inquebrantable parecen tener la habilidad de enfocarse en el premio, ¿no? Se enfocan en lo que van a lograr y no tanto en lo que tienen que sufrir en el proceso. Y estas personas nos inspiran, nos motivan. Son las personas en las que pensamos en los momentos de dificultad y decimos, si la hermana aquella lo logró hacer, yo puedo. Y usualmente esas personas son personas que tienen muchas cosas en su contra, pero aún así, oigan esto, perseveran hasta el final. Ahora, todos conocemos personas así. Lamentablemente, tenemos más ejemplos de personas que hacen lo opuesto de personas que perseveran. Y la razón que las historias de perseverancia son tan impactantes es porque la mayoría de las historias que conocemos son de personas que cuitearon, que se dieron por vencido. Porque si estar comprometido significa el estado de estar dedicado a una causa, el no estar comprometido o lo opuesto es alguien que cuitea o alguien que deja a mitad su compromiso o la causa a la cual cree. Lo que significa es esto. Alguien que no está comprometido es alguien que cree en un principio, cree en algo o en alguien, pero no cree que vale la pena el continuar hacia ese objetivo. No es que no crean o no es que no lo quieran lograr, pero hay cosas que en ese momento, en el momento de darse por vencido, fueron mayores o más valiosas que la causa por la cual peleaban. Ahora, hay un número increíble de personas que cuitean. Y el problema con cuitear o darnos por vencido es que esto viene con efectos secundarios. No puedes cuitear, no puedes darte por vencido sin sentir ciertas cosas. Y lo primero que sientes es un sentido de vergüenza porque te comprometiste a algo y no lo lograste. Y te sientes como alguien que fracasó. Y no solamente eso, creo que el sentimiento es aún peor cuando sabes que pudiste haber ganado. Es como cuando me acuerdo yo ver los Lakers, ¿no? Ver a Kobe y a Shaq jugar. Y yo decía, es imposible de que ellos pierdan, no pueden perder, son imparables. Y de momento algo pasaba y perdían el partido. Y ese sentimiento que yo sentía de, ¿cómo es posible que perdieron? Me imagino que para ellos era aún más grande, porque sabiendo que pudieron haber ganado, no ganaron. Cuando pasamos por esto, cuando cuiteamos en algo que sabemos pudimos haber terminado, la única manera que podemos sobrevivir y continuar hacia adelante sin sentirnos mal es creer una mentira que nos dé una falsa sensación de paz. Por ejemplo, cuando una pareja ha peleado, un matrimonio ha peleado por mucho tiempo y de momento dicen, ¿sabe qué? Ya vamos a terminar, y van y firman los papeles de divorcio, dicen cosas como, ¿sabes qué? Intenté y por lo menos ahora estoy en paz. Esa verdad que ellos creen, en realidad es una mentira que ellos transformaron en realidad para tener la paz de continuar hacia adelante sin sentirse mal de haber fracasado.
O tal vez es cuando te corren de un trabajo, ¿no? Y en vez de darte cuenta de que pudiste haber dado más, pudiste haber hecho un mejor trabajo, que pudiste haber sido más responsable, en vez de aceptar eso, lo que hacemos es decimos, al cabo ya había perdido la pasión para ello. ¿Sabes qué? Esta es una puerta nueva que Dios me va a abrir. Y en ocasiones no es eso. Es simplemente que no hicimos el trabajo y perdimos la oportunidad. O un taxista, ¿no? Que ha pasado todo el día manejando por la ciudad tratando de agarrar a alguien que le dé trabajo, y porque no logra hacerlo, al final del día se va a un car wash y lava el carro por 2 horas, le saca el brillo a los rines y todo, porque al final del día, aunque no hizo su trabajo, por lo menos dice, hey, por lo menos lavé el carro, ¿no? Este sentimiento falso de paz para pagar o opacar la realidad de que tú cuiteaste, que te diste por vencido, que pudiste haber continuado, pero no lo hiciste. Y ves, Jesús en Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 12, nos habla acerca de esto. Y él dice que en los postreros días habrán gente que va a cuitear, ¿no? Que se va a dar por vencido en su fe. Y el versículo 5 dice, se van a dar por vencido porque han sido engañados. Y mucha gente cuitea después de darse cuenta que ha sufrido un engaño, que tal vez un líder en la iglesia o alguien en el cual ellos confiaron los engañó. En el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo nos da Jesús otra razón. Dice, algunos cuitean porque tuvieron conflictos personales, porque en el interior tuvieron una batalla tan grande que no pudieron continuar, y en vez de perder su mente en la lucha, deciden mejor cuitear. O el versículo 9, cuando habla acerca de las presiones espirituales. ¿Y cuántas personas cuando comenzaron un grupo de vida o cuando de momento comenzaron a trabajar más en la obra del Señor o evangelizar o hacer el trabajo de evangelista, ¿no? En hablarles a otros de Jesús, de momento comienzan a sufrir ataques espirituales y se convierten tan pesados los ataques que mejor dejan ir de lo que Dios les ha dado. O el versículo 10 dice, muchos se han dado por vencido porque han sido ofendidos. ¿Cuántas veces no hemos sido ofendidos por un líder o por un predicador o por alguien que estábamos ayudando y de momento nos ofendieron con sus palabras o con su acción, o de momento no nos dieron la información necesaria y fracasamos en algo porque ellos nos tomaron el tiempo de ayudarnos, y ahora que tenemos una nueva oportunidad, mejor decidimos no hacerlo? Y por último, Jesús dice en el versículo 12 que en los próximos días muchos van a perder su pasión, el amor de muchos se va a enfriar. Pierden el deseo de continuar y como ya no sienten en su corazón la pasión, el fuego por aquello que antes amaban, deciden cuitearlo. Y lo interesante es que cuando leemos Hechos, que es el libro en el cual nos estamos enfocando, cuando leemos Hechos, vemos a una iglesia, muchos le llaman la iglesia primitiva, a mí me encanta llamarle la iglesia modelo. Cuando esta iglesia modelo entra a la escena, no entra una escena bonita. Los emperadores están persiguiendo a esta iglesia, quieren aniquilar a la iglesia. No solamente eso, pero sus propios familiares, vecinos, quieren matarlos y quieren deshacerse de ellos porque no creen en Dios de la manera que ellos creen, los judaizantes. No solamente eso, pero habían traiciones y peleas y pleitos, habían enfermedades que llegaban a la comunidad cristiana, y si no fuera suficiente, no tenían templos, iglesias, no tenían ni Biblias en qué apoyarse, simplemente tenían la vida de Jesús como testimonio y la vida de aquellos que habían seguido a Jesús como prueba de que Jesús de verdad era para ellos lo que él había dicho que iba a ser para ellos. Y en un mundo donde habían justificables razones para cuitear, esta iglesia modelo, empoderada, fuerte, incansable, decide tener un compromiso inquebrantable. Ahora, en el capítulo 16 de Hechos, nos encontramos una de muchas historias en Hechos donde nos habla acerca de este compromiso inquebrantable. Y es la historia de Pablo y de Silas. Y en esta historia vemos a Pablo y a Silas enfrentarse a amenazas, y no solo amenazas, porque amenazas es cuando alguien te dice, hey, ¿qué onda? Haz algo, a ver. Eso es una amenaza, ¿no? Pero ellos los golpearon a tal grado y los arrastraron, los azotaron, y aún en medio de tanta negatividad y oposición, ellos demuestran una fe, un compromiso inquebrantable. Y ahora, yo creo que en el capítulo 16 ellos nos muestran tres
pasos que toman, 3 principios que adoptan, 3 acciones que ellos llevan a cabo, que al unirlas las 3 dan a luz a un compromiso inquebrantable. Y porque creo que el deseo de Dios para nosotros es que vivamos esta clase de fe, esta clase de vida, creo que también nosotros es necesario que tomemos esos 3 pasos para así poder dar a luz en nuestra propia vida esta clase de fe inquebrantable que motiva a otros, que inspira a otros a continuar hacia adelante. Esos 3 pasos son una confianza inquebrantable, son una obediencia inquebrantable y son una adoración inquebrantable. Miremos la primera, una confianza inquebrantable. En el capítulo 16, versículo 6 en adelante dice: y atravesando Frígida y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Noten cómo ellos tienen un deseo de hablar la palabra. Es una buena cosa. Fueron llamados a predicar, pero el Espíritu Santo los para y los detiene y les dicen que no pueden ir. Ahora, para un predicador, que te digan que no prediques es lo peor en el mundo. Y en este caso, le estaban pidiendo al apóstol Pablo, cuya misión era predicar y enseñar el evangelio, a que no fuera a un lugar donde él quería ir. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Otra vez el Espíritu Santo los detiene en una obra que parece loable. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Oiga esto, 9. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándoles diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio allí. Ahora, noten cómo ellos, pudiendo haberse confundido en todo lo que Jesús o Dios estaba pidiendo que hicieran, ellos deciden confiar en Dios. Ahora, para Pablo esto no era nuevo. Pablo, cuando él tiene su conversión, Pablo dice la Biblia que al ver a Jesús, sus ojos se llenaron de escamas y se volvió ciego. Y estando ciego, Pablo oye la voz de Dios que le dice: ven a tal lugar y cuando llegues allí vas a encontrar a Ananías y él va a orar por ti. Miren, le están pidiendo a un hombre ciego que vaya a un lugar donde no ha ido, a que conozca a un hombre que nunca ha conocido. Dígame si esto no toma confianza. Y Pablo se tiene que levantar, Saulo en ese entonces, se tiene que levantar y ciego tiene que ir a este lugar confiando en Dios. Ve, la confianza no era nueva para Pablo. Pablo, más adelante, 15 años después de su conversión, se ve en la misión de ser un apóstol con los 12. Pablo nunca había estado con Jesús. Pablo nunca había oído o escuchado a Jesús como los 12 lo escucharon. Pablo no tenía las cualificaciones para ser un apóstol, pero Dios le había pedido que lo fuera y por lo cual lo tenía que ser y tuvo que confiar en Dios y en el llamado sobre su vida, aunque sus compañeros no aceptaban su llamado. Ahora que Pablo está en una encrucijada a ir a un lugar donde él quiere ir, que sabe que necesitan el evangelio y se ve detenido por Dios, ahora se ve yendo hacia un lugar totalmente lo opuesto porque Dios se lo pide. Pablo aprendió de que si él iba a tener una fe inquebrantable, un compromiso inquebrantable, todo tenía que comenzar con confianza. El problema inicial de la humanidad con Dios fue la falta de confianza. Cuando la serpiente se le aparece a Eva en el capítulo 3, versículo 5 en Génesis, y le dice: Dios sabe que si comes de este árbol vas a ser igual a Dios, sembró una semilla de duda y ella dudó en la palabra de Dios, en los motivos de Dios, y el mundo ahora es lo que es porque ellos dudaron. ¿Ves? Dios nos llama a ti y a mí a que confiemos en Él, y toda la Escritura continuamente Dios nos está desarrollando en nuestra confianza en Él. La prueba que Él mandó es para que aprendas a confiar. El lugar donde Él te ha puesto es para que aprendas a confiar. Las circunstancias que estás atravesando es una escuela de confianza, porque Dios entiende que todo aquel que va a llegar a tener una fe inquebrantable, un compromiso inquebrantable, primero tiene que aprender a confiar. Pablo y Silas decidieron confiar. Ahora, la segunda cosa que hicieron es que tuvieron una obediencia inquebrantable. Ahora, esta obediencia inquebrantable es importante porque la obediencia valida o le da valor a la confianza. ¿Ves? Tú no puedes tener confianza si no tienes una acción correspondiente. En Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno y bien haces,
pero los demonios también creen y tiemblan. En los versículos antes de dice que si tú tienes fe y no tienes obra, tienes una fe muerta. Es como una persona estar su cuerpo presente, pero su espíritu y su alma están fuera del cuerpo, por lo cual la persona no es un ser viviente. Tú ves algo, pero está inactivo, inexistente, está muerto. Una confianza sin acción es una confianza muerta, inválida. De nada sirve que alguien diga, yo creo en Dios. La Escritura dice, hey, chido, qué bueno que crees. Pero igual los demonios creen. No hay diferencia entre tú y un demonio. Si simplemente crees, tiene que haber una acción correspondiente. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, dice esto: como está escrito, creí por lo cual hablé. Por eso, teniendo el mismo espíritu de fe, creemos por lo cual hablamos. El principio es fácil. Quien cree algo va a tener una acción correspondiente basado en lo que cree. Si yo creo que Dios va a cambiar a mi amigo, va a transformar su vida, yo no trato a mi amigo como siempre lo he tratado. Yo lo trato como lo que yo creo que Dios va a hacer en su vida. Yo no lo miro y digo, siempre vas a estar así, nunca vas a cambiar. No, yo hablo palabras de fe porque tengo una convicción que me motiva a la acción. Es como las personas que oran y oran y oran y oran, pero nunca toma acción. ¿Ves? Dios nos está llamando, y quiero que pongas atención, Dios nos está llamando a que vivamos una vida de oración, orar y accionar. Es arrodillarte, Señor, trae obreros a la mies, y después pararte y ser el obrero de la mies que Dios necesita. Es, Señor, mira, cambia mi comunidad, ayuda, y después levantarme y ser las manos y los pies de Jesús en la comunidad que me encuentro. Es, Señor, quiero que mi iglesia se llene y que gente sea salva, y después te levantas y hablas del evangelio a alguien. Vas y compartes tu testimonio con alguien más. No puedes tú decir que tienes confianza si no tienes una acción correspondiente. No hay nada más que hiera mi corazón que cuando estoy en la piscina y mi hijo se para en la esquina de la piscina y le digo yo, aviéntate, y él me mira con duda en sus ojos y no se avienta. Y no es por miedo al agua, porque el agua está ahí. Es por desconfianza de que yo lo voy a agarrar. Y tú y yo no podemos seguir clamando y reclamando que confiamos y creemos en Dios si no hay acciones correspondientes. Ve en el versículo que leímos, capítulo 16, al final del versículo, en el versículo 10, dice de que cuando vio la visión Pablo, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio a ellos. Noten cómo él oyó, confió y tomó acción. No esperó. Y quiero tomar una pausa aquí para ser un poquito directo. Y te quiero hacer esta pregunta, amigo, amiga, hermano que me ves. ¿Qué te ha pedido Dios? Que tú has dicho, lo creo, pero no has hecho nada, no has tomado pasos, no has tomado acción hacia eso que Dios te ha pedido que hagas, que tú dices que crees. Le estás pidiendo a Dios que te use, le estás pidiendo a Dios que te dé oportunidades de predicar o de compartir el evangelio o de ser un impacto. ¿Estás haciendo o tomando las acciones necesarias para que eso sea una realidad en tu vida? Porque lo peor va a ser que llegues al cielo un día y te des cuenta que Dios puso múltiples oportunidades a tus pies, pero te faltó acción en lo que estabas creyendo. Es como me acuerdo una vez escuchar esa historia del papá del pastor Freddy, donde había un cien pie y el cien pie quería jugar soccer y no le dejaban jugar porque la cucaracha era mejor. Y la cucaracha metía goles y él, el 100 pie, estaba ahí y nunca el coach, el entrenador le dejaba jugar. Y estaba siempre renegando y renegando y renegando. Él quería jugar, yo quiero jugar. Póngame adentro, coach, quiero jugar. Pero renegaba. Y de momento un día la cucaracha ya no puede caminar porque le falta una pata para jugar. Y el entrenador vino y sacó a la cucaracha y dijo, ¿a quién meto? Y volteó a ver al 100 pie y le dijo, 100 pie entra. Y el 100 pie dijo, ¿a mí? Y le dice el coach, sí, a ti. Y el 100 pie dice, ok. Y va y agarra su par de zapatos y comienza a amarrarse los zapatos y amarrarse los zapatos. Y cuando el dicho 100 pie se había amarrado el último par de zapatos, porque tenía 100 pie, ya el partido había terminado y había perdido su oportunidad. ¿Ves? Si él de verdad hubiese querido haber jugado, hubiese llegado al partido con los zapatos puestos. Pero le faltó acción. Amigo, hermano, no seas como el 100 pie. No digas que crees en Dios, no digas que crees en las promesas de Dios y no tomas acción en sus promesas.
No digas que le crees a Él, pero seas desobediente a lo que te está pidiendo. Y mire, como efecto dominó, ellos tuvieron confianza en Dios, le creyeron, ellos tomaron acción, obedecieron. Tercero, ellos tuvieron una adoración inquebrantable. En el último parte del versículo, el capítulo, en el versículo 25 del capítulo 16 de Hechos, dice lo siguiente: pero a medianoche, el tiempo más oscuro, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. Ahora miren la secuencia de lo que ocurrió. Ellos quieren ir a un lugar, el Espíritu les para y les manda a otro lugar, y tuvieron que obedecer, tuvieron que confiar. Como resultado de su confianza, obedecieron a la ordenanza de Dios a ir donde tenían que ir. Y cuando ellos hacen eso, todo les salió mal. Al llegar a este lugar, ellos obraron muchos milagros, entre ellos la liberación de una mujer, y como resultado el pueblo se levantó en contra de ellos, y no solo los amenazaron, sino que la Biblia dice que los golpearon casi a muerte. Y en medio de esto los agarran y los meten a la cárcel y los ponen en la celda más profunda y los amarran de manos y de pie. Y Pablo, un maestro, no podía predicar, no podía hacer su obra o su tarea. Y por lo menos Pablo en la cárcel anteriormente podía escribir, pero en este caso tenía sus manos atadas y sus pies atados. No podía hacer nada de lo que él estaba acostumbrado a hacer. No podía ejecutar su llamado porque estaba atado de manos y de pies. Pero de momento ellos hacen el tercer paso y tienen una adoración inquebrantable. Nada podía hacerlos desistir de confiar en Dios, y nada pudo hacerlos desistir de obedecerles a Dios, pero ahora su alabanza se miraba amenazada. Y me imagino, yo no estuve allí, pero me imagino que de momento comienzan a cantar las palabras de este hermoso canto: no prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfa. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Me imagino que de momento Silas, al oír a Pablo cantar esa estrofa, Silas agarra la batuta y comienza a cantar: hay poder en el nombre de Cristo, cada guerra que él pelea ganará, nunca huiré de los gigantes, yo sé cómo terminará, yo sé cómo terminará. Y después los dos se unieron en coro y dijeron: voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Y de momento, mientras ellos cantan, como resultado de esta alabanza inquebrantable, este verso del Antiguo Testamento que dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo se convirtió en una realidad. Y yo sé que dice la Biblia que un terremoto hizo que la cárcel meciera y los dejó libre, pero déjenme imaginarme un rato que este texto es verdad. Y me imagino que Dios está en el trono del cielo y Él escucha la alabanza y Él dice: ¿de dónde viene esta alabanza? Y de momento le dice a alguien: viene de la cárcel más profunda. Y mientras está Pablo y Silas cantando en la cárcel más profunda, Dios decide habitar la alabanza de estos dos hombres. Y al Dios entrar en la cárcel y habitar el espacio, se rompieron las cadenas. No solamente ellos fueron libertados, pero todos los prisioneros en la cárcel también. Y el carcelero, si usted continúa leyendo, recibe la salvación, él y toda su familia, porque estos dos varones, dos hombres humanos como tú y yo, decidieron tener una confianza inquebrantable, una obediencia inquebrantable y una alabanza inquebrantable, resistente a oposición, cárcel, golpes, amenaza y mentiras. El día de hoy, yo sé, yo también me he encontrado allí. Yo también me he encontrado en el momento de que los guantes me los voy a quitar, donde ya no puedo continuar. He dado todo lo que puedo, ya no puedo más. Pero el día de hoy te estoy animando, más bien te estoy retando, amigo, hermano, hermana, te estoy retando. Confía un poquito más, obedece una vez más, canta una vez más. Y al hacerlo, mira cómo estas tres cosas combinadas dan a luz un compromiso inquebrantable que rompe las cadenas tuyas y de los que te rodean. El día de hoy, si todo lo que dije nada se les quedó, que se les quede esto. No podrás tener un compromiso inquebrantable si primero no tienes una fe inquebrantable, una confianza inquebrantable, segundo, una obediencia inquebrantable y tercero, una alabanza inquebrantable. Y si continúas viviendo esta clase de vida, algún día
en el cielo se contará la historia de cómo tú, como yo, tuvimos una confianza, tuvimos una fe, tuvimos un compromiso tan inquebrantable que hizo al mismo infierno temblar. Espero verte allí, conmigo y la victoria en mano. Será hasta la próxima.